Muy buenas tardes, habla de PRE, del Colegio ESA. El día de hoy vamos a trabajar en el área de aritmética el tema de divisibilidad. Tenemos que partir justamente del concepto de que divisibilidad es una parte de la teoría de los números en donde se analizan las condiciones que debe tener un número para que se pueda dividir por otro. ¿Y esto cuándo sucede? Se dice que A es divisible por B si al dividir A entre B, la división resulta exacta, es decir, con cociente igual a 0 y con residuo igual a 0 y un cociente entero. Como podemos observar aquí, si se puede dividir entre B, vamos a obtener un cociente entero y un residuo igual a 0. A es un número entero, B es un número natural, K es un número entero. Se lee B es divisor de A o A es divisible por B. Continuamos, justamente vamos a ver algunos ejercicios donde vamos a aplicar estos criterios. Por ejemplo, aquí tenemos cuántos múltiplos de 7 están comprendidos entre 30 y 300. Tenemos lo siguiente. Tenemos que ubicar primero al 30 y al 300. Y la forma que toma justamente el 7 va a ser de 7K. Entonces, si vemos que un múltiplo de 7 que sea después de 30, el primero que vamos a encontrar es el 35, ¿verdad? Y el último, en este caso, para ahorrar el trabajo, sería 294. ¿Sí? Digamos, es el último divisible entre 7. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá al costado. 7 por 4, 28, 14, 7 por 2, 14. ¿Ves? Entonces tenemos que 35 vendría a ser 7 por 5. Y 294 vendría a ser 7 por 42. De ahí todos los que estén acá en el medio son también los múltiplos, junto con él. Es decir, tenemos como primer término, este 7 por 5, y tenemos este 7,42. Entonces podríamos hacer una progresión, ¿no? Una progresión aritmética bien interesante, en donde diríamos que el último término, y aplicar la fórmula del término enésimo, ¿no? Hay que recordar que el término enésimo, ¿no? Que el término enésimo era igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. En este caso la razón es 1, ¿no? Porque sería 7 por 5, el siguiente sería 7 por 6, el siguiente 7 por 7, 7 por 8, así hasta 7 por 42. Entonces tenemos que el último término vendría a ser 42, el primer término sería 5, más n por 1, menos 1, perdón, por la razón que es 1. El 5 pasa a restar, sería 37 igual a n menos 1, y el menos 1 pasa a sumar, teniendo que n vale 38. Muy bien. De esa manera, hemos hallado el valor de el número de términos de múltiplos de 7 que están comprendidos entre 30 y 300. Prosiguiendo justamente aquí, hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuántos múltiplos de 13 que no terminan en 5 me dan otra condición? Que sea múltiplo de 13 y que no terminen en 5, hay entre 800 y 1000. Perfecto, múltiplos de 13 tendrían la forma de 13 por algo, ¿no? 13 por 1, 13 por 2. El primer múltiplo de 13 que está después de 800 es el 806. Justamente 806 es el resultado de 13 por 62. Vamos a ponerlo por acá. Esto es 13 por 62. Y el último término que tendríamos por el otro lado sería 9000. Por el otro lado tendríamos a el 988, perdón. 988. Sería el máximo. ¿Y cuál sería este valor justamente? Sería 13 por 76. Entonces, si nos damos cuenta, acá también se forma una progresión, ¿no? En donde empezaría con el 62 y con el 76. Pero me están diciendo que quite de la ecuación aquellos que terminan en 5. A ver, 13 por cuánto tiene que terminar en 5. 13 por un número para que termine en 5 por cuánto. Por un número que termine en 5, evidentemente. Es decir, tengo que eliminar a todos los que terminen en 5 entre 62 y 76. ¿Cuáles serían esos dos números? ¿O cuáles serían esos números? Sería el 65, es decir, voy a tachar al 65 de ahí, mejor dicho, al 13 por 65, ¿no?
Este no va a ir. Y también voy a tachar al 13 por 75, que también está dentro. ¿Ves? Porque 13 por 76 sí está. Hasta 13 por 76 está. Entonces, estos de acá los voy a tachar. Estos no van. Son dos números. Entonces, hasta ahí vamos a aplicar una progresión, ¿no? Una progresión aritmética interesante, donde hacemos lo siguiente. Y tenemos como término enésimo el 76, al 76, y el primer término sería 62, más n menos 1, por la razón que es 1 también, porque va de 1 en 1, ¿no? 62 pasa a restar justamente y tengo 14. 14 es igual a n menos 1, donde n vale 15. Entonces, si vamos a quitarle estos dos números, el 65 y el 75, entonces tendríamos justamente como resultado 15 menos 2 igual a 13. Perfecto. De esa manera hemos hallado también estos múltiplos de 13 que no terminan en 5, ¿no? Entonces lo encerramos aquí. Perfecto. Ahí está. Prosiguiendo con este último ejemplo, tendríamos también aquí que nos dicen cuántos números de 4 cifras, múltiplos de 8, que terminan en 6. O sea, digamos, acá se restringe un poco, ¿no? ¿Cuál es el primer número de 4 cifras? Entonces tendría que estar entre 1000 y 10.000, ¿no? Ojo, 1000 se puede dividir entre 8 perfectamente, pero nos dice que termina en 6. Así que el primer número que aparece acá, y que sea múltiplo de 8, ¿no? Primer número que aparece acá sería el 1016. Ese sería el primer número justamente múltiplo de 8. Y el último acá sería el 9976. Entonces, eso justamente, ¿a qué implica? Implica, por ejemplo, que este es 8 por 127. Y este de acá es 8 por 1247. Pero nos dice números que terminen en 6. Para que termine un múltiplo de 8 en 6, vamos a hacer el ejercicio. 8. ¿Por cuánto para que termine en 6? 8 por 2, profesor. Entonces tenemos que eliminar acá todos los que terminen en 2. Perdón, mejor dicho, tenemos que coger todos los que terminen en 2 o todos los que terminen en 7. Perfecto, porque acá también me da un número que termine en 6. Entonces, el siguiente para que termine en 6, si ya tengo 127, ¿cuál sería? 132, efectivamente, porque 8 por 132 va a terminar en 6. 8 por 132. Y así sucesivamente. Entonces, nos damos cuenta que de 127 a 132, ¿cuánto ha subido? 5. Y el siguiente será 8 por 130 para que termine 137. Y nos damos cuenta que sube nuevamente en 5. Entonces, ahí estamos hablando de una razón igual a 5. Entonces, vamos a aplicar la misma progresión, pero con razón 5, para solamente tomar esos valores. Y tendríamos que el último valor, en este caso, es el de 1247. El primero sería de 127 más n-1 por 5. Acá tenemos justamente que esto es, si pasa a restar es 1120, n-1 por 5. Si el 5 pasa a dividir, me queda 224. Y el 1 pasa a restar, tendríamos que n vale 225. Y de esa manera hemos hallado justamente el número de valores, ¿no? De múltiplos de 8 que terminan en 6. Entonces es importante atenderlos de esa manera. Muy bien, chicos. Cópienlo, por favor, repásenlo las veces que puedan repasarlo. Eso ha sido todo conmigo. Nos vemos en la asesoría y en las clases que están por venir. Ha sido un gusto, chicos. Hasta luego.